mi familia venga en ferry, siento la emoción de quien espera un buque transatlántico, la magia del reencuentro en los muelles. Yo los espero desaforada en tierra firme, mientras el mar me los entrega en brazos. Ya estamos el combo completo, a seguir explorando Venezuela con mis nietos. El agua nos abrirá caminos. Ya cruzaron la salada, ahora vamos por la dulce en los manantiales de Cariaco. Valen de Viaje es una presentación de Banesco, Shell Lubricantes Venezuela y Fulgor. ¿Cómo se te ocurrió a ti ponerte a hacer estas posas y además esas figuras? Moisés y los faraones y todo eso. Bueno, lo que pasa es que este era un proyecto que se inició educativo y era para hacer campamentos, para arrancar. Originalmente era un hotel 5 estrellas, porque aquí el proyecto eran 3 pirámides: Tutankamón, Ramsés-I, Ramsés-II. Luego venía la plata de todo lo que es la parte de esa civilización egipcia, pues que me gusta. Así que la cuestión de las aguas, aquí no había agua prácticamente, aquí no había agua. Nadie sabía que aquí había agua. Por aquí no había nada de agua. Yo llego, me pongo a caminar y consigo una parte donde había agua y una cantidad de pececitos, pero pequeños. Empecé a abrir una máquina y hago una apertura de más o menos de 4x4. En menos de 1,5 metros conseguí agua. Y así empezó a salir agua por todo esto. Sí, entonces, y empecé, bueno, ¿por qué es esto? Porque esto que está aquí es la asociación de la Península Araya y esto era mar. Entonces le decían la laguna de Buenavista, pero estaba vacía, no tenía agua. Okay. Y esta era agua dulce. Ajá, estas aguas nacen aquí. Estás hablando de esta piscina de Bellavista de Abraham, tiene 67 millones de litros de agua que circulan en ella. 67 millones de litros de agua. Y Bellavista tiene 250 millones de litros que circulan, porque estás hablando de 300 metros por 200 metros por 2.5 profundidad. Con la cantidad de agua que fue entrando, se convierte en agua potable, en agua dulce. Pierde la salinidad. Sí, la pierde. Hubo una época en que esto fue todo un auge, que venía muchísima gente. ¿Eso fue en qué año? Ese fue en el año 2000. Empezamos a trabajar sobre el proyecto, pues después luego la cuestión que se fue presentando en el país con las expropiaciones y esas cosas, bueno, se presentaron los problemas y me quedé yo solo. ¿Y tú ahorita estás tratando de echarlo a andar de nuevo? Sí, eso es exactamente porque no puedo dejarlo caer. Tengo un esfuerzo bastante fuerte para seguir adelante, ya que no fue posible hacer ese sueño, esas cosas. Lo que era mi casa, que la estaba haciendo, que es el castillo medieval que tenemos allá, ya eso está prácticamente listo. Ya me faltaron unas inversiones que hay que hacerlas, que es el sueño, puedo hacerlo, terminar eso. Para que sea un hotel. Sí, un hotelito tipo boutique que va a tener 8 suites de 72 metros cuadrados, 8 de 64, un buen restaurante, su piscina, digamos, artificial, y mantener lo que es natural. Pero sí vienen las personas, vienen con su G, se quedan y esas cosas, y se les cobra pues una colaboración bastante accesible y esas cosas para que se mantengan, pero sí, se está recuperando, chicas. Tú vas a seguir insistiendo. Eso es, no puedo decaer, tengo que seguir adelante. Eso me encanta, eso me encanta. Bueno, Julio es de esas personas que sigue construyendo a Venezuela desde ahorita y que en ningún momento se deja vencer, porque si algo son los venezolanos es indetenibles, y eso es Julio. Qué chévere. Qué chévere. Mis nietos van creando su propio mapa de Venezuela con el asombro que quiero heredarles. El país es nuestra casa grande. Por eso cada posada se vuelve un hogar, un nido en el que descansamos, compartimos y armamos nuestro plan de vuelo. Y amanecemos aquí en la posada La Guarandinga y ya Río se levantó. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¡A la piscina! ¿Vamos a la piscina de una vez? Sí.
Bueno, me voy a bañar con mi nieto. ¿Hay peces? No puede ser. ¿Nos vamos a bañar con los peces? Estas son mis rocas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 rocas de Cariaco. 6. Río me regaló una roca que no es de su colección, es para mí. Pero este está en forma de corazón. Ya, un corazón. ¿Me estás regalando tu corazón? Agarrando sol, abre los brazos. Y vamos a hacer saludo al sol. ¿Tú lo sabes hacer? ¿El que hace mami? Yo tampoco. La guarandinga. Esto era de nuestros padres y esto no tenía nombre. Entonces él iba para la guarandinga esa. Sí, la guarandinga esa porque no tiene nombre. Voy para la guarandinga, vamos para la guarandinga y se quedó la guarandinga. Así. ¿Por qué se vinieron ustedes para acá? Nosotros teníamos otras actividades antes de esta, que era, nos dedicamos a la construcción, teníamos una compañía constructora y teníamos estas instalaciones y decidimos transformar estas instalaciones que eran nuestra casa de campo en una posada. La gente nos decía, concha, le hagan el esfuerzo y empezamos, vivíamos en Maturín, regresamos hasta que esto nos agarró, no pudimos irnos y bueno, estamos aquí. ¿Y qué puede hacer la gente por aquí? Bueno, el principal atractivo es ir a las aguas de Moisés. Eso es, te digo, Vale, creo que te lo dije la vez pasada, el 90% de las llamadas es, porque yo me imagino que cuando la gente googlea, ¡puc! Posada, aguas de Moisés, ¿dónde me quedo? Y salimos nosotros. Yo pienso que estamos equidistantes de varios sitios. Sí. Por lo menos está Caripe. Aguas de Moisés, La Cascada, Poza Chiquita. Poza Paito es hermosa también. Y está también cerca Cocolan, cuando hace sus eventos, también recibimos acá esa parte. Esta es la parte de nosotros, como digamos. Y aquí nosotros nos manejamos. Después le vamos a decir a Ana que nos explique por qué se arman estas aguas en Cariaco. ¿Te parece? Sí. Tú sabes que Cariaco tiene una falla tectónica de la tierra que se abre. Aquí ocurrieron unos terremotos terribles. Hubo una vez un terremoto muy fuerte. Eso hace que el agua brote de la tierra. Y por eso, por todas partes en Cariaco, hay piscinas así de aguas termales. ¿Qué te parece? Vienen del fondo de la tierra. Como ¿De tal. dónde vienen estas aguas que llenan la piscina? Estas aguas nacen de ojos de agua, son montañas. de las montañas, un naciente natural, pues. Y tienen propiedades medicinales porque tienen azufre, tienen todo eso y sirven para varias cuestiones. ¿Esta piscina está todo el tiempo circulando el agua? Sí, Sí. tiene una entrada de agua y una salida. salida natural. Correcto. El agua no se queda retenida. Ujú. En esta familia, todo el mundo come frutas en lo que se levanta, ¿verdad, Río? Es lo primero antes de desayunar. Mis nietos son unos come fruta. Imagínate que la primera palabra, casi como que la segunda palabra que aprendió a decir Teo fue fruta, fruta. Primero teta y después fruta, ¿verdad? Para pedir fruta. ¿Cómo es que dice Teo? Tuta, tuta. ¿Cuándo vas a aprender a decir tina, tina, tina? Ah, una gallina. Las gallinas, ¿estás fascinado con las gallinas? Estas alpargatas se las compré en Villa de Cura, en un sitio que se llama La Huella del Campesino. Me Que quedan es un poquito enorme. grandes. Hechas con cuero de vaca. Mis nietos autóctonos. Queremos que nuestras cosas sean de buena calidad, la comida sobre todo, porque lo de la comida es que nosotros no somos chefs ni nada profesionales, sino que nos gusta la cocina, nos gusta comer bien, y si a uno le gusta comer bien, uno trata de hacer las cosas buenas, pues de buena calidad. Y bueno, otra cosa que nos impulsó también
recibimos un contrato de alimentación para una compañía que estaba haciendo unos trabajos importantes en la zona y nos contrataron para hacerle los desayunos, los almuerzos y la cena. Y no, Ana Seba, tenemos que estar allá porque ya la cosa... Grabamos. Sí, a 50, 70 hombres más o menos todos los días. Mañana, 5 de la mañana. Entonces cuando nos dimos cuenta lo que estábamos era metidos, íbamos a Maturín a comprar los insumos y nos regresamos, o iba Ana y me quedaba yo, qué sé yo. Y exactamente ese fue lo que nos hizo quedarnos aquí más. Esta familia completa se va de paseo y Ana Cecilia nos va a decir a dónde es que vamos a ir, ¿verdad, Ana? Sí, vamos a la cascada. Ok, vamos a una cascada. ¡Mira los níferos! Bueno, y llegamos aquí a la cascada y se encarga el señor Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien. ¿Qué vamos a ver por aquí? Bueno, vean aquí esta cascada. Es un río natural, agua de azufre. Se mete con cadena de plata, cambia de colores a otro color. Bueno para la piel, bueno para la salud. Miren esto. Sí, la ver. ¿Qué vamos a ver? ¡Hay otra! ¿Qué te parece? ¡Wow! ¡Otra más! Siempre digo que una de las carencias de YouTube es el olfato. El olfato. Aquí huele a azufre. O sea, pero impresionante. Lo siento así. Se te mete así. Yo jamás había venido para acá. Miren quién viene ¿Te aquí. acuerdas de la cascada del Delta de Paria? Sí, se parece. Es exactamente una formación así. En Yo este nunca tipo había de vuelto a piedra, ver ¿verdad? Una formación de este tipo. La primera vez que yo vi una formación parecida a esta fue en el Delta de Paria, no con cuevas. Esto me parece increíble, me duele la cabeza de lo hermoso. La piedra es como entre porosa y resbalosa. Me encantaría tener un geólogo que me explique qué minerales son los que hacen este tipo de formaciones, porque hay mucha arcilla afuera y las formas son como redondeadas. Lástima los cabezas de chola que deciden poner su nombre aquí, como si a la naturaleza le interesara que tú estuviste aquí. No hagan eso, por favor, no lo hagan. Este lugar es demasiado hermoso, sería increíble. Acá se puede ver claramente cómo se hace la formación de las estalactitas. Básicamente por ahí cae apenas un poquitico de agua. Cada vez que una gotita cae, deja una mini capita de minerales. Esos minerales con los años, con los siglos, con los milenios, se van acumulando y van haciendo estas formaciones que vemos aquí. No hay grandes columnas, pero sí lo ven. Fíjate que de aquí también caían gotas y van haciendo las estalagmitas, que son las de abajo. Eventualmente ellas pueden encontrarse y hacer columnas, pero eso lo vamos a ver más adelante en la cueva del Guaymas. Todos encantados con esta cascada que nadie esperaba. Sorprendente. Qué gran sitio, ¿vale? Qué chévere. Ya mis nietos conocen la cascada de Cariaco. Río está escalando la mata de coco como un monito. ¡Eso! Pozapaíto está ahorita en mantenimiento y por eso las piscinas están vacías. Me parece que es un sitio divertidísimo para los niños porque gozan con esta cantidad de animales que los ha hecho un escultor de por aquí. No lo hemos logrado conseguir, pero sería buenísimo poder hablar con el señor. Vamos a ver si lo conseguimos. Esta será mi casa, ¿ok? ¿Esta va a ser tu casa ahora? Esta será nuestra casa. Bueno, vamos a ver. Juguemos a que es nuestra casa. Yo voy a preparar una comida aquí. Ok. Vamos a ver. ¿Qué le provoca? Algo de pasta. ¿Quiere pasta? Vamos a hacer unos espaguetis. ¿Los quiere con carne? Los quisiera con mantequilla. ¿Con mantequilla? Aquí tiene. Espaguetis con mantequilla. ¿Dónde se los va a comer?
Me los voy a comer en el sillón. Ok. Tome. ¿Están buenos? Está bueno. A la hora de imaginar y jugar, abuelos y nietos tienen la misma edad. Esta es una alienígena malísima. ¿Un alienígena? ¡Dragón de ataca con fuego! ¡Listo! Ya derrotamos al alienígena. Ahora voy a dormir. Mi burrito sabanero, voy camino de Belén. Y Belén, voy camino de Belén. No me acuerdo, ¿tú te acuerdas? ¡Wow! Mírame este avestruz que gigante. Señora Petra, explíquenos cómo funciona esto, porque esto es un balneario comunal. Esto es un balneario comunal de Consejo Comunal, ¿De dónde salen estas aguas? por manantial. Y todo Cariaco está lleno de manantiales. Sí, todas estas aguas son termales. Y los jueves nosotros vaciamos la poza para lavarla y la pusimos a llenar, que es la misma agua que produce la tierra. Estoy sorprendida de lo transparente de esta agua. De verdad es una belleza. ¿Qué te parece, Río? Cariaco, por todas partes se le habla. Sí, Cariaco por todas partes sale agua. El manantial, como que la madre, es Poza Chiquita. Es la que le da la vida. Poza Cristal, Pozo Cordero, Agua de Moisés. Todo sale de aquí. ¿Qué les parece? De Poza Chiquita salen las aguas para todas las piscinas que hay aquí en esta zona de Cariaco. Pero es que es asombroso. Ya ustedes van a ver aquí cómo hace así. ¿Verdad? Primero esto decían Poza Chiquita porque era un huequito. Al pasar del tiempo que empezaron los consejos comunales fue que lo embellecieron y la pusieron de ese tamaño. ¿Cómo se mantienen estos manantiales? Ellos se mantienen por sí solos porque a la larga, si le cortan las matas, ya ellos se secan. Aquí no dejan talar. La vida de ellos son los árboles. ¡Nos vamos de Cariaco para visitar otro estado y enseñarle toda Venezuela a mis nietos! ¿Para dónde vamos? Te enteras el próximo domingo.